En el video de hoy conoceremos muchos detalles de la vida privada de la actriz turca Özge Özpirinçci. Iremos viendo de sus comienzos, curiosidades hasta su vida sentimental con su esposo e hija. También destacaremos varias declaraciones de la actriz donde le responde categóricamente a sus haters. Y sabiendo esto, empecemos. En primer lugar, vamos a destacar que esta actriz turca nació el 1 de abril del año 1986 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 37 años. Y por si alguien tenía la curiosidad, ella mide 1,60 m. Ahora vamos a hacer un breve repaso sobre su formación académica, cómo llegó a ser quien es hoy en día. Y es que no siempre tuvo clara su vocación como actriz. De hecho, estudió administración de empresa en Estambul. Cuando habría terminado la facultad, se instaló un año en los Estados Unidos, más específicamente en Rockford, Illinois, para así poder perfeccionar su inglés, y luego se habría mudado a Nueva York para poder tomar clases de teatro en el prestigioso instituto de Lee Strasberg. Allí fue donde decidió que volvería a Turquía para dedicarse plenamente a la actuación. Después acabó inscribiéndose en una agencia de publicidad, y allí despegó con un anuncio de Brownie, lo demás es historia. Entonces, como acabamos de destacar, sus primeros pasos fueron gracias a esa publicidad. Y en el año 2008 fue elegida como rostro para una marca de brownies. Este comercial hizo que se convirtiera en una persona conocida y las oportunidades de trabajo le comenzaron a llegar. Y ahora es una de las más respetadas y premiadas en toda Turquía. Para cerrar en lo que respecta a su carrera profesional, podemos decir que desde el año 2011 hasta la actualidad ha participado en un total de 10 series y 5 películas, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos en Turquía. Y no es raro que sea tan conocida y admirada por el público, porque desde que lanzó la fama gracias a los postres de chocolate más deseados no ha parado de trabajar, y ha salido en series de televisión como El Pañuelo Rojo, Armacida Casli, Amor a Segunda Vista y su tan exitosa producción de Fuerza de Mujer. Y justamente sobre esta última novela vamos a destacar un dato curioso que quizás no sabías, y es que antes a Özge le habrían ofrecido el papel principal de la novela de Fuerza Mujer a Beren Saat, la actriz que protagonizó Amor Prohibido o ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, una de las mejores actrices pagadas en Turquía, que en ese momento oportunamente o justo no estaba comprometida con otra serie, y ante la negativa de esta fueron a buscar a Özge Özpirinçci. Pero déjanos saber en los comentarios si hubieses preferido que este papel lo tome Beren Saat. Volviendo ahora a su trayectoria, luego de esta gran producción sus seguidores pueden disfrutar en la primera temporada de la serie Primero y Último, en la que actuó junto a Saliba Dempsey. En ese año 2021 también grabó la película Una historia submarina, una producción producida por Netflix. Y después de estas dos producciones se anunció que la serie Primero y Último iba a tener una segunda temporada. Pero nuestra querida Özge no fue parte del elenco y esta decisión la hizo pública ella y dijo lo siguiente: el verano ha sido un poco ajetreado en los sets. Acabamos de terminar la primera temporada de Primero y Último. Hay una segunda temporada, pero no estaremos. Fue lo que habría manifestado el artista, que además ya había manifestado su deseo de alejarse de las cámaras. El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre, debido a que en ese momento estaba embarazada y había revelado que pronto esperaba el parto de su hija, un motivo importante para dejar de lado por ahora su trabajo. He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos afuera de mi carrera, porque he llegado a estar muy saturado con mi trabajo. He llegado al punto de estar agotado durante el rodaje de Mujer y después con Lil Gibson. Estaba exhausta, fue lo que habría dicho la actriz. Ahora pasemos a otro gran ámbito de su vida y también muy importante, ya que hablaremos sobre su vida amorosa. Podemos mencionar que en principio ella estuvo 5 años de novia con el compañero de profesión y toda una estrella de su país en Jin Altan, pero su relación duró desde el año 2008 hasta el año 2013, que habrían anunciado su separación. Y en una entrevista la actriz sobre esta situación había declarado lo siguiente: explicar la razón por la que rompimos sería tan ridículo como explicar por qué comencé a estar con él. De todas formas, afirmó guardar un gran recuerdo de la relación y le desea lo mejor. Posteriormente, en el año 2014, grabando la serie de televisión Tatar Ramazan, conoció también al actor Burak, quien es hasta el día de hoy su pareja actual. La pareja de Özge fue su manager durante 3 años, y en esto estuvo involucrado el rodaje de la telenovela de Mujer o Fuerza de Mujer. Y en el año 2021 vivió la mayor aventura personal de su vida, convertirse en madre por primera vez. Tras los rumores que hablaban de su estado de buena esperanza el pasado mes de junio del año 2021, fue la protagonista turca la que decidió confirmar la noticia a través de sus historias de Instagram, y dijo: 13 semanas, no 9, fue lo que habría escrito, corrigiendo la información aportada hasta el momento, y a continuación decía:
Muchas gracias a todos los que compartieron nuestra felicidad y emoción. Además, publicó un video de Burak en el momento de enterarse de la futura paternidad, con una gran sonrisa, y otro con la canción de Me estoy convirtiendo en padre y el comentario Bebé en camino. De esta manera se supo que los ya esposos habían dado del sí en el altar antes de la llegada de su bebé. Por las imágenes e información de los portales de Turquía se supo que la boda habría sido más de 20 personas, y siguiendo todos los cuidados por el coronavirus. Y antes del nacimiento de su hija, la actriz ha señalado en una entrevista que ha pensado el nombre de Husum, cuyo significado es suba en turco, para su hija que venía en camino. Sin embargo, contó que ha recibido muchas resistencias a esta idea. Todo el mundo me sigue diciendo no le hagas esto a tu hija, Oje, pero creo que es un buen nombre. Además, Usum Yamantur suena bien. Definitivamente obtuvo un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Usum en secreto, fue lo que habría dicho la mencionada actriz. Finalmente, la pequeña llegó al mundo a inicios de diciembre del año 2021, por cesárea y con buena salud. Sus fans tuvieron que esperar un mes y medio después del nacimiento para poder verla, ya que Oje ha compartido con sus seguidores en Instagram la primera imagen de su bebé. Y es que desde que dio a luz la actriz no ha sido muy cuidadosa en exponer a su pequeño y le ha protegido su privacidad. Y como ya habíamos anticipado, la actriz finalmente no la llamó Usum a su hija y eligió el nombre de Merkan. El representante de Özge Pirinci reveló que la pequeña midió 50 centímetros y pesó 3 kilos y 149 gramos el día de su nacimiento. Al día de hoy ya su pequeña hija tiene más de un año y los padres muy felices suben esporádicamente fotos de situaciones que viven y disfrutan en familia. Ya vimos su trayectoria y su vida privada y ahora vamos a destacar también que guarda un huequito especial en su corazón para los animales, con los que comparte su vida. Y hemos podido verla en instantáneas en el campo que tiene y en el que pasa gran parte de su tiempo, donde convive con burros, ovejas, cabras, gatos y también perros. Y si todos estos animales son sus mascotas, pero todos ellos están en su casa de campo, donde pueden pasar libremente y tiempos establos para que ellos se refugien. La actriz es muy afectiva y defensora de los derechos humanos y de los animales, y no dudó en presentar su imagen para varios anuncios de la campaña Adopa Pet en Turquía, en anuncios de la Organización de las Naciones Unidas. Como vimos, la actriz vive una vida fuera de los prejuicios y queremos destacar una gran iniciativa que puede inspirar a muchas mujeres, y es que tomó una atrevida decisión para los estándares sociales, y es que en el año 2020 se dejó de teñir las canas, y feliz con su elección de ya no ser esclava de la tintura, y así comenzó a mostrarse en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que después empezó a grabar una nueva novela, por lo que tuvo que volver a teñirse, y ahora que se alejó de las cámaras volvió a retornar a su vieja decisión, por lo que las fotos que publica en su red social de Instagram se la ve con mechones de pelo blanco. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo en profundidad qué es la vida de Özge Pirinci, quien participó en la telenovela de Fuerza de Mujer con el personaje de Bahar, su papel principal hasta el momento. Así que si este video te gustó no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Por último vamos a dejarte 2 videos recomendados en pantalla para que veas.